Hola a todos, con el gusto siempre de saludarles. Empezamos la parashá Tazria. Esta parashá parece una parashá muy cortita. Y de verdad que estoy asombrado la cantidad de alajá, la cantidad de mitzvot, de leyes que están incluidas en la misma. Es impresionante. Pero por otro lado, veo que en general es una parashá que pues poco se pone un gran sentido y una gran atención en los aspectos que están en ella, y contiene muchos aspectos relativos a nuestra capacidad para conectar con la pureza. Y quiero aclarar para los que tienen menos conocimiento que estar impuro, conforme a la Torá, a la Biblia, no significa estar sucio o turbio, sino estar impuro significa no estar capacitado para una conexión espiritual. Tahor, la palabra tahor o puro, significa estar en estado apto para conectar. Y la palabra kadosh o santo es el que está en estado de conexión espiritual. Por lo tanto, una persona impura no puede estar en un estado de conexión espiritual porque no está apto para estar en esa conexión. Esta parashá tiene 67 versículos, una de las más cortas. Y 67, el número 67, hace referencia a Bet Yud Nun. 67. Bet Yud Nun es Binah. Binah vale 67. Entonces tiene 67 versículos porque solo quien está apto para una conexión con Binah es precisamente el que está tahor, el que está puro. En esta parashá, que es el libro de Vayikra, en el capítulo 13, versículo 33, se menciona la palabra Veit Galá. Así dice. Lo voy a leer literalmente. En el versículo 13, 33, dice Veit Galá vet anetek lo yegaleach. Dice, entonces hará que se rasure, eso significa, alrededor de la llaga. Pero esa palabra, Veit Galá, que está, repito, capítulo 13, versículo 33, se rasurará, tiene una letra Gimel que es más grande de las normales. Y la letra Gimel es la inicial de la palabra Gavá. Y Gavá en hebreo significa orgullo. En los 72 nombres de Dios, las 72 manifestaciones que nos dan, es la única letra, la Gimel, que no aparece en los 72 nombres. Y eso es porque donde habita el orgullo no puede manifestarse a Kadosh Baruj Hu en ninguna de sus formas, en ninguna. Entonces, si existe alguna chispa de orgullo en ti, por eso, todo lo que quieras en tu vida no te sale bien. Esto nos hace conciencia al leer esta parashá para eliminar nuestro orgullo y nos prepara para Pesaj, que es la próxima semana entrando, para eliminar el Hametz. Que ya sabemos que Hametz, ¿no?, a diferencia de matzá, la palabra matzá tiene una Hei y Hametz son las mismas letras, pero tiene una letra Het. Una vale 8, la otra vale 5. La diferencia entre 8 y 5 son 3, que es el equivalente y la referencia a la palabra Egel, que tiene 3 letras, becerro. Ese becerro de oro representa
Lashon Hara, la mala boca, el hablar mal del otro, Gilui Arayot, la relación sexual promiscua, y Ain Hara, el mal ojo, la envidia. Y justamente es de lo que habla esta parashá. Porque esta parashá le da continuidad, si recuerdan, el primer sacrificio que hizo Aarón en la parashá anterior fue el becerro. Así es que en esta, precisamente nos dice que ese hametz, ese orgullo, fue origen precisamente de ese becerro. El querer ser más que el otro, el querer tener lo que el otro tiene y el ver en el otro la mancha, el defecto que en realidad está en ti. Esta parashá empieza de una forma un tanto particular. En primer lugar, la palabra tazria. Tazria. Dice la parashá, Vaidaber Adorel Moshe Lemor, habló Dios a Moshe diciendo, Daber el bene Israel lemor, Ishaki tazria. Dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando una mujer haya concebido, lo cual esto tiene una profundidad que ya hablaremos al respecto. Esta palabra tazria significa fecundar o concebir y aparece hasta la segunda línea de la parashá, refiriéndose cuando una mujer haya sido fecundada o concebido. Y vamos a hablar más porque resulta un poco contradictorio que diga cuando una mujer haya concebido y dio a luz un varón. ¿Acaso una mujer puede dar a luz un varón sin haber concebido o sin haber sido fecundada? Es una contradicción. Y ya sabemos que en la Torá no hay contradicciones. Vamos a entender qué significa eso a profundidad. Entonces, en realidad, dice, cuando una mujer haya sido fecundada o concebido, y después viene estableciendo las leyes de purificación de la mujer tras el nacimiento de un varón. Primero habla del varón y no habla primero de la mujer. Otro dato interesante. Donde el periodo de purificación es de 7 días, como en su periodo menstrual. Es decir, cuando nace un niño varón, la mujer permanece impura, ya expliqué que no significa ni turbia ni sucia, sino no apta para una conexión espiritual, durante 7 días, como en su periodo menstrual, así lo dice, que esto hace referencia a todas las leyes de Nidá, es decir, la separación de la mujer del esposo, del marido, del hombre, en el momento de este periodo de impureza. ¿Por qué 7? Porque hace referencia a la vasija de Zeir Anpin que se forma hasta Gesed. Es decir, cuando nosotros vemos el árbol de la vida y tenemos las diferentes sefirot, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malhut, son 7 sefirot que constituyen la vasija que permite recibir todo lo que se crea desde el mundo espiritual, el mundo del pensamiento, después el mundo de las emociones, hasta el mundo de la acción o el mundo que se manifiesta físicamente. Esta vasija precisamente se vuelve a reconstituir hasta quedar nuevamente apta. Y posteriormente, 33 días, ¿no?, de purificación. Ojo, 33 días suma 6. Quiere decir que se vuelven a reintegrar las 6 sefirot del sistema emocional. Y ya sabemos que médicamente es mejor que la mujer tenga ese periodo con el bebé de descanso para que precisamente toda la labor posparto se recupere tanto física como emocionalmente. De ahí se explica, en algunos casos, cuál es el motivo de la depresión posparto. Y por otra parte, en el caso del nacimiento de una niña, dice después, ya no dice la mujer que haya concebido, ya no dice eso. Solamente dice, y si dio a luz una niña, será impura por 2 semanas. O sea, ahí es diferente. Ahí no dice la frase que había concebido, no menciona la frase tazria, y
Son 2 semanas de nidá, 2 semanas de impureza, 2 semanas de desconexión, en el caso de una niña, y luego son 66 días. 6, 6. ¿Y qué es lo que pasa? Que la diferencia es que en el caso de una mujer, de una niña, la mujer tiene un valor espiritual más alto que el hombre. Por eso la impureza es todo lo contrario de un machismo. La impureza, en el caso de recibir una niña en el nacimiento, es porque es más alto el valor espiritual de la mujer que del hombre. ¿Qué es lo que sucede? Que la mujer es capaz de recibir, pero también es capaz de dar vida. Por lo tanto, constituye 2 vasijas. La primera, 6, y después 6. Pero además suma 12. Es decir, la mujer es capaz de reconstituir todo el sistema femenino y masculino, receptor y dador, en uno solo, teniendo capacidad de materializar, a diferencia del hombre, que solo tiene la capacidad de dar. La mujer, al momento en que tiene un valor espiritual más alto, tiene una energía mucho más poderosa que la del hombre. Tiene la posibilidad de tener muerte dentro de ella cada mes en su menstruación, o de dar vida también a un nuevo elemento. Así como tiene capacidad de tener muerte dentro de ella, también tiene la capacidad de dar vida. Sus pechos tienen sangre, que es roja, pero su leche, con la cual amamanta al bebé, es blanca y representa la vida. La nidá, que es esta restricción para efectos de no tener contacto con la mujer en el periodo de su menstruación, representa el control del deseo. La nidá, precisamente este proceso de separación, nos da una cantidad de alajot, una cantidad de reglas, donde incluso el marido ni siquiera debe ver a su esposa en ese momento donde ella tiene su menstruación. Porque, en realidad, en el momento en el cual la mujer tiene su menstruación, ella no es propiedad, ni es esposa de su marido. Vamos a hablar, y espero no lo olvide, más adelante de todo este tema, porque vamos a ver aquí 2 cosas muy importantes. Así como la mujer tiene la menstruación, el hombre tiene la circuncisión. En los 2 hay un elemento de corrección, y es que la nidá, la menstruación de la mujer, y saber respetar la separación del marido durante ese proceso, es la corrección de Javá. Por eso es que debes respetar la nidá para aprender a hacer la corrección de Javá, de Eva. Y en el caso del hombre, precisamente es el no derramar la semilla como un elemento de corrección de Adán. Vamos a explicar esto en una forma un poquito adelantada. ¿Por qué surge la menstruación de la mujer? Bueno, resulta que Javá tuvo una relación impura con la serpiente. Esa serpiente no es otra cosa más que la percepción a través de los 5 sentidos. ¿Y qué es lo que pasa? A partir de ese momento, esa serpiente, que es una energía, que no es otra cosa, no es en realidad una víbora, no vayan a pensar que estaba una víbora por ahí, no, simplemente es una energía. Y esa energía le da la cualidad al momento de tener esa relación. Come del árbol del bien y del mal, que significa adquiere un cuerpo, y esa relación da como fruto un hijo. El hijo de Javá que nace se llama Caín. Caín no es hijo de Adán. Ese hijo Caín mató a Abel, que significa en realidad que la lógica mató a la intuición, mató la creatividad. Y es que en la lógica siempre vas a encontrar muerte en todos tus proyectos. Y en la intuición, en la creatividad, es donde surge la vida de las cosas. Por lo tanto, así como derramó sangre Caín
hacia Abel en el Gan Edén, pues ahora en este mundo físico la mujer derrama sangre para hacer esa corrección de esa relación impura. Por eso es que tienes que guardar nidá, mujer, para hacer la corrección de lo que ocurrió en el otro mundo, que ahora te corresponde a ti corregirlo en este mundo. Pero ¿qué fue lo que hizo después Adán? Adán después se dedicó a desperdiciar esa semilla con la contraparte, con una demonia llamada Lilit. Y esa demonia, que es la que utiliza la energía, no estamos hablando de la parte líquida, sino la parte energética, toma esa energía y la utiliza en contra de la creación. Y así como correspondió el desperdicio de la semilla en el mundo de arriba, pues ahora representa la contención en la circuncisión y en el correcto uso del brit, del pacto, de la circuncisión del miembro masculino, para ser más claros, utilizarlo correctamente para hacer la corrección de lo que ocasionó un desastre de un mundo lleno de fuerzas adversas, vulgarmente llamado demonios. Entonces, en realidad, la nidá, o esta separación entre el hombre y la mujer en el periodo de la menstruación, es el control del deseo. A la mujer, cuando le nace el niño o niña, es impura. Sin embargo, dice aquí, más adelante en la parashá, que una vez que hizo este proceso de purificación, se tenía que ofrecer un sacrificio, un corbán olá. Es decir, nace el niño, nace la niña y hay que hacer un sacrificio. Sacrificio ya vimos que es corbán, un acercamiento, una reconexión. Y dice, hay que ofrecer en elevación una elevación de olá con un cordero. Y el cordero es el Dios de Egipto, que representa este mundo. ¿Por qué hay que hacer? No importa que seas un tzadik, no importa que seas un justo, tienes que hacer un sacrificio, una elevación olá. Así dice la Torá, así dice, lo voy a leer. Dice, al concluir sus días de purificación, capítulo 12, versículo 6, Ublimot yemé, taora leven o levat, tabi keves, ben shenatol leolá. Así dice, al concluir sus días de purificación por niño o niña, traerá un cordero de un año para corbán olá. Uben yoná o tor lehatat, y una paloma o tórtolo para corbán hatat. O sea, nace el niño, no tiene ni 7 días, la niña 8 días, lo que sea, y ya hay que hacer un sacrificio. Y entonces me dicen, ¿por qué? No, pues por el pecado de los padres. Hombre, no, por Dios, ¿cuál pecado? Si estás hablando de un justo, bueno, Rabbi Shimon Bar Yochai, Isaac, Abraham, Jacob, quien sea, están obligados a hacer un sacrificio. Oye, pero si estás hablando de un nivel de conciencia que nosotros jamás aspiramos a llegar a esos niveles, pues tenían que hacer corbán olá. Es que el sacrificio no es por los padres, es por el hijo. Oye, pero el hijo no tiene ni conciencia, es un bebé. Ya me estás hablando como bautizar a los niños. Para nada. Estamos hablando que el corbán olá es un compromiso de los padres de elevar los aspectos egoístas de nuestros hijos. Ese es el sacrificio. El sacrificio no lo tenía que hacer el bebé, lo tenía que hacer los papás. Porque sabe que desde que nace el bebé, el yetzer hará, el deseo de recibir, ya se adhiere al niño. Quiero leche, quiero calor, quiero que me apapaches, quiero que me cuides, quiero que me tapes,
quiero de comer, quiero ir al baño, quiero que me cambies, dame, 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 dame. Esos son los hijos, dame. ¿Y qué hacemos los papás? Un compromiso, un sacrificio para elevar los aspectos egoístas de nuestros hijos. Y un sacrificio de hatat con 2 tórtolas. ¿Qué hacía el hatat? Para efectos de corregir los aspectos que era un cortocircuito expreso. Claro, porque el hatat eran 2 tórtolas que representan 2 letras vav, que valen 6. Es la vasija la que vamos a elevar, la que vamos a corregir, la que vamos a reconstituir. Pero aclara que si no tuvo recursos para un cordero, tomará las 2 tórtolas para el sacrificio de olá, es decir, una tortolita, una palomita para el sacrificio de olá y otra para el sacrificio de hatat. ¿Qué es esto? Nuevamente hace referencia a las 2 letras vav. Cada una vale 6. Y en suma, 6 más 6 es 12. Es que una letra vav representa el órgano sexual para efectos de elevar y corregir los errores sexuales que vendrán a raíz del nacimiento de este bebé. Y la otra vav representa Zeirampín para corregir las malas cualidades emocionales que se desprenden del proceso humano. ¿No es eso lo que nos dedicamos casi toda nuestra vida con nuestros hijos? Que tengan cuidado en cómo manejan sus emociones, en sus reacciones y cómo cuidan de su sexualidad. ¿No es eso lo que más nos preocupa en la vida de nuestros hijos, sobre todo hijos adolescentes? En realidad lo que nos está explicando la Torá es que dependiendo por igual del uso de la sexualidad y en el uso de las emociones de los padres, fíjense lo que voy a decir porque es fundamental que todos nuestros hijos de preferencia escuchen este shiur. Dependiendo de la pureza de los padres, dependiendo de la pureza y la calidad de sus acciones y su comportamiento en pureza de los mismos, se influencia el sexo del bebé al momento de nacimiento. Y por eso existe posteriormente un proceso también de elevación o acercamiento, ya sea olá o hatat. Este es un super sod. Es decir, en realidad lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer es un proceso de elevación olá o hatat para efectos de las acciones y el comportamiento de los padres, porque eso es lo que influencia la vida futura del bebé. Y como muchas veces el bebé nace y no somos conscientes de las acciones, del comportamiento que hemos tenido y de la pureza que hemos tenido, incluso hasta un año antes del nacimiento del bebé, por eso existe un proceso de corrección en el momento de nacimiento del bebé. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que nace nuestro hijo tenemos que reflexionar y profundizar cuáles son las malas cualidades que hay dentro de nosotros en nuestra emoción, cuáles son las malas cualidades que hay en nuestra sexualidad y cuidar de jamás transmitir estas cualidades a nuestros hijos a lo largo de su vida, para hacer una corrección justamente en el momento de la concepción. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto profundiza mucho más. El Arizal, Rabbi Isaac Luria, de bendita memoria, se pregunta por qué estos temas están mezclados en esta parashá. Dice, ¿qué tiene que ver la impureza de la mujer
para concebir con la pureza. ¿Qué tiene que ver la impureza de la mujer para concebir con la impureza de la nidá, la circuncisión y de una persona que tiene lepra? ¿Qué tiene que ver? En realidad, si se fijan, todo esto está advirtiendo sobre leyes que generan una desconexión en la persona. Primero, cuando es un estado de menstruación en la mujer, la separación del hombre y la mujer de forma obligatoria. Es un estado de desconexión. Aunque hagas Shabbat, mientras la mujer tiene menstruación, está separada la mujer del hombre, no hay conexión. La impureza sexual, es decir, la falta de respeto de la circuncisión del brit, del órgano sexual, es también esa impureza al momento en que se empieza a corregir la impureza con el respeto a la sexualidad del hombre y con el respeto a la circuncisión. Ese es el remedio a la lujuria, es decir, al placer por placer, al deseo de placer por recibir nada más, y facilitarle la conciencia de dar placer al otro y no de recibir placer a sí mismo. La circuncisión, el quitar el prepucio del miembro del hombre, es un sello en el hombre. Y cada vez que el hombre ve su órgano sexual, le recuerda a su amo que cada vez que desea, debe hacer una sexualidad debida, no indebida. La mayoría de los países que tienen más problemas de promiscuidad sexual es donde menos existe la circuncisión, porque es donde menos se le presta importancia a darle limpieza, higiene, y ya por sí mismo la higiene física nos dice mucho de una conciencia superior. Finalmente, la lepra, habla esta parashá, la lepra, la tzarat, así se llama en hebreo, está asociada al lashon hara, al hablar mal de las personas. Y es que continuamente, cuando habla de la parte de la lepra, habla de una afección, nega, así lo dice, una afección, una llaga, nega, así lo dice continuamente. Y es que normalmente quien tiene una infección, quien tiene una enfermedad, tiene continuamente la inversión de estas letras que se llama nega por la palabra oneg, que oneg significa, en lugar de infección o enfermedad o mal, oneg significa alegría, felicidad. Y es que la felicidad es la corrección también del mal hablar de las demás personas. Porque la persona que es feliz con lo que tiene en su interior y no tiene que andar viendo lo que no tiene en los demás. Siempre aquella persona que habla mal de los demás demuestra que no es feliz consigo misma. Porque el que es feliz consigo no habla mal, ni siquiera está mirando ni comparando el mal de los demás. El hablar mal de los demás no es más que una consecuencia de la mancha que está en tu persona, que simplemente la ves reflejada como un proyector en las demás personas. No hay motivo alguno por el cual tengas que hablar mal de nadie, ni de nada. En realidad, entonces, explica el Ari, todo esto viene del cortocircuito llamado el pecado original, donde Javá, Eva, tuvo que sufrir esa menstruación y dolor en la primera relación sexual. Pues la primera mujer no tenía esta forma de sufrimientos. Ese dolor del que estamos hablando, es el dolor del alma por el alejamiento del Creador a través de este cortocircuito que fue la desobediencia a las leyes del cielo, a las leyes de causa-efecto. Eso es el pecado original. Cambiando una vida de plenitud
por una vida de sufrimiento y carencia. Eso es este mundo. Una vida de sufrimiento y carencia. La mujer menstrua, es decir, como ya lo expliqué, derrama sangre de la misma forma como su error provocó que Caín derramara la sangre de Abel. ¿Qué era Abel? ¿Cuál era la ofrenda de Abel? Sacrificó sus malas cualidades. Mientras que Caín lo que sacrificó fue cosas sin alma, vegetales. Así lo explica el Ari. Así pues, como la mujer que cuida, subrayo, la mujer que cuida no tener relaciones derivado de la menstruación, es comparable con el hombre que busca no derramar su semen. La lujuria sexual, es decir, el placer sin conciencia en la sexualidad, potencializa la cantidad de aspectos del mal que alcanza a ver una persona. Repito, la lujuria sexual potencializa todos los aspectos de mal que alcanza a ver una persona. Mientras más lujuriosa es una persona, mientras mayor lascivia, mientras mayor impureza sexual, la persona va a ver más mal en su vida. Y no es que le pasen cosas malas, es que se convierte en un proyector de esa misma energía afuera. Por eso la persona que es más lujuriosa normalmente tiene más problemas que la persona que es sexualmente más pura. Y eso yo lo he visto en mis alumnos, pero inmensamente. Inmensamente. Mientras más se purifica la persona, menos son los daños y los problemas que ve en el mundo. Entonces, hay una correlación entre la Brit Milá, la circuncisión, y el sacrificio, dije Brit Milá, y el sacrificio de Olá. Es decir, ¿qué es la Brit Milá? Y no estoy hablando nada más, habría un sacrificio de Olá para niño o para niña. ¿Qué es la Brit Milá? Es justamente el pacto que anula la negatividad que viene a la persona. Cuando el hombre sabe respetar la sexualidad, sabe respetar la circuncisión, esa fuerza anula la negatividad que viene a la persona. ¿Y qué es lo que hace un sacrificio? Anular las malas cualidades y transformarlas en buenas cualidades. La persona deja de estar pensando en viejas, ¿sí? Y viejas, y viejas, y viejas para satisfacerse. Y las mujeres también tienen que dejar de estar pensando en hombres y en la parte lujuriosa y en el placer que va a tener con el hombre, porque eso genera una negatividad dentro de ella. Es una energía que está gobernada por esa energía llamada la serpiente. Y eso te aleja de la conexión y te produce un velo. Y entonces no ves nada, no entiendes nada, no entiendes por qué te pasa lo que te pasa en tu vida. Los israelitas, aquí empieza la clase de mi maestro. Y ahora sí vamos a entender. Los israelitas que abandonan a Dios, ya entendimos. Cuando tú estás en una desconexión, cuando tú has abandonado al Creador, es decir, cuando tú has hecho un mal uso de la sexualidad o has violado la nidá, porque tampoco sabes la corrección del deseo. La nidá es eso. No puedes dejar de desear a la mujer ni cuando está menstruando, ¿sí? Es un deseo incontrolable. Aquella persona que habla mal del otro está hablando mal de Dios mismo, porque el otro tiene una chispa de santidad. Amarás al prójimo como ti mismo, no como a ti mismo, porque si tú no te amas, no amas al otro. Pero por lo menos ten conciencia que el otro es el reflejo tuyo, es una extensión tuya. Cuando entiendas que el otro es una extensión tuya, dejarás de hablar mal de ti mismo. Eso significa.
Entonces, los israelitas que abandonan a Dios, cuando generas esta desconexión, es lo que está diciendo mi maestro, se alejan de los ángeles celestes. ¿Qué significa esto? Se alejan de los milagros, se alejan de la intervención divina. Y entonces su vida cae bajo la influencia del tikkun astral. Es decir, si no trabajas, no tienes dinero. Si no vas al doctor, no tienes salud. Si no tomas tus medicamentos, no te hacen efecto, etcétera. Normalmente, los síntomas de una persona que se esté enfermando son síntomas de retroceso espiritual. Es decir, o dependemos de Akadosh Baruj Hu, o dependemos de la fuerza creadora, vamos a llamarle el sistema y la gran inteligencia a la que la gente le llama Dios, porque no encontramos otra forma de llamarle, ¿sí? O dependemos del karma, es decir, de la naturaleza. Y la naturaleza es verdaderamente maldita, ¿eh? Lo vuelvo a repetir como lo dije en la clase anterior. Ahora estaba viendo aquí afuera de mi recámara un árbol precioso de limón que tengo ahí, que tiene una plantita de agave abajo. Al árbol de limón no le importa la planta de agave, ¿eh? Y sigue creciendo y creciendo y creciendo y no le importa que le da sombra. Y si la seca, lo que menos le importa es eso. Va a absorber todo el territorio disponible y a matar cuanto ser vivo esté a su lado para el árbol de limón sobrevivir. Así de hermoso es el árbol de limón que tengo. Y así va a ser tu vida al lado de otros que obran por la ley natural. Así es que o tu vida entra en piloto automático o tu vida entra en modo de programación consciente. Si tú estás desconectado, olvídalo. Tu vida va a ser un desastre. Cuando nosotros meditamos, no es necesario que existan ambas cosas. Al contrario, cuando tú estás en conexión y sabes las reglas, le das órdenes. Así dice el maestro, damos órdenes a las radiaciones astrales para que conspiren, es decir, influencien a nuestro favor y por defecto no ocurre al final nada en nuestra contra. Pero cuando tú estás en desconexión, por defecto si no haces nada, todo lo que ocurre en tu vida será en tu contra. No importa si eres una bien buena persona. Porque mucha gente dice, es que yo soy bien bueno, yo soy bien comedido, soy buena persona con los demás y me pasa cada cosa, no tiene nada que ver. O sea, la computadora no porque seas una buena persona, no funciona aunque seas una buena persona. Tienes que saber usar una computadora para que funcione. Seas malo o seas bueno. Pero si eres muy bueno, tampoco creas que Windows, ni Microsoft, ni Word, ni Excel no hacen nada. Seas bueno o no seas bueno. Entonces nos enseña el Zohar una regla fundamental. Y es que nos dice que el sexo de un bebé no es casualidad. El sexo de un bebé no es casualidad. La casualidad solo pertenece a las leyes naturales. Y el ser humano no fue hecho para vivir en una ley natural. Yo no soy, ya lo dije en la parashá anterior, un mono ni un gato para nacer, crecer, multiplicarme y morir. No, no soy un mono, me rehúso a ser conejo. Entonces, el sexo de un bebé depende de la causalidad, es decir, de la sabiduría, de la conciencia y de la actuación de los padres. Explícitamente pone y se exponen varios aspectos que la gente ignora en materia de la relación de pareja. Voy a exponer una gran cantidad de aspectos. Ojalá que todos nuestros hijos escuchen lo que voy a explicar, porque cuando ellos van a ser padres, depende de lo que voy a explicar en este momento, el tipo de hijos que ellos van a tener. Ojalá alguien me lo hubiera enseñado esto hace 20 años o 30 años. Existen las almas que vienen a nuestros hijos dependiendo
de la sabiduría, de la conciencia y de nuestro actuar. Vamos a ver todos los aspectos que influyen en materia de la relación de la pareja. Primer punto, existen 4 depósitos de almas que se llaman Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiá. ¿Suenan conocidos? Son los 4 cielos, los 4 mundos. Para aquellos que dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, nunca saben por qué son los cielos, como anécdota. Bueno, ahí están los cielos. Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiá. Dentro del nivel de Asiá, porque no crean que nosotros venimos de Atzilut, De Atzilut nada más viene el Mashiach, el Mesías. Nosotros dentro del nivel de Asiá, del mundo de la creación, ya de la acción, ahí hay 4 dimensiones en ese universo. Y dentro de cada una de ellas, de Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiá, también hay 4 recámaras de almas. Vuelvo a repetir, Atzilut de Atzilut, solo Mashiach. Así es que no se sientan mucho, Pero vamos a hablar que nosotros bajamos aspiracionalmente todos los que estudian los secretos del cielo y que los aman en verdad, por lo menos provienen de Atzilut de Asiá, por lo menos. Cuando la persona se une, pongan mucha atención, cuando la persona se une en intimidad con su pareja, sube un ángel y le pregunta a Kadosh Baruj Hu, al Creador, si la mujer quedará embarazada o no. Y a Kadosh Baruj Hu, si le responde, le pregunta, si quedará embarazada. Y le pregunta a este ángel, ¿qué tipo de neshama, qué tipo de alma espiritual va a recibir el nuevo ser humano? De acuerdo al nivel de donde proviene cada neshama del padre y de la madre, es decir, dependiendo del nivel que tiene de conciencia el padre y la madre, se determina el propósito asociado con la persona que va a venir. Por eso muchas veces ves que un padre es médico y el hijo quiere estudiar medicina. Ves que la mamá le gusta estar en la casa y la hija también. Ves ciertas afinidades. Pero empieza a variar cuando se mezclan las almas. Cuando la persona vino a este mundo, miren qué bonito para los que les gusta, por ejemplo, el deporte. Cuando la persona vino a elevar el plano físico, es decir, vino del nivel de Asiá, que son normalmente deportistas, obreros, filántropos, personas que vienen a hacer una labor física al mundo y conectan mucho con los aspectos físicos. Ellos vienen al perfeccionamiento del mundo material o del propio cuerpo. O también muchas veces son personas que les gusta mucho ayudar a su semejante. Es decir, ayudar al otro, al que tiene hambre, al que no tiene trabajo, están continuamente buscando ayudar al otro físicamente. Son almas que vienen de Asiá. Si proviene de Yetzirah, viene a elevar el plano motivacional o emocional de los otros. Viene de Yetzirah, el mundo emocional. Aquí incluimos artistas de todo tipo. Todo aquello que está relacionado con transmitir emociones, los que componen canciones, los que les gustan los instrumentos, toda la parte artística son almas que vienen de Yetzirah. Así puedes saber de dónde viene tu alma. Si viene del nivel de Beriah, vienen a elevar el plano intelectual. Por ejemplo, científicos que les gusta estar estudiando ciencia, les gusta estar estudiando química, biología, las ciencias, física, astronomía, etc. Poetas, ¿qué es lo que hace? Transforma la parte del texto en algo intelectual. Y escritores. Un escritor desarrolla.
la capacidad intelectual del lector. Finalmente, de Atzilut, hablo de Atzilut de Asiá, son los guías o maestros que vienen a elevar el plano espiritual. De ahí puedes verificar qué es tu mayor virtud, qué es tu mayor cualidad, y te vas a dar cuenta de dónde viene tu alma. Es muy fácil saberlo. No estamos hablando, no dije que una sea superior a otra. No. De ninguna manera. Tanto valor tiene el que viene a elevar, por ejemplo, a una persona con hambre o ayudar a otro, como aquel que viene a enseñar a otros. Entonces, simplemente son diferentes funciones, todas ellas son importantes y además son codependientes y complementarias una de la otra. Necesitamos todos de todos. Yo, por ejemplo, me gusta nadar y le agradezco mucho a mi profesor de nado que me ha ayudado a mejorar mi nado. No podría hacerlo sin él. ¿Para qué quiero un escritor que me enseñe a nadar? No, yo necesito a alguien que me enseñe en la piscina. Entonces, debemos identificar nuestras virtudes y el potencial para que también escojamos actividades de cosas que nos gusten. Porque si no, luego tienes un hijo que tiene cualidades de ser escritor y lo quieres convertir en licenciado en educación física, ¿no? O en pianista. Y no conecta. Yo me acuerdo que mi madre quería que a fuerza tocara el piano o el órgano. Y pues sí me gustaba, pero no me hacía feliz. Ahí es donde te das cuenta que hay cosas que no cuadran contigo. Y tu alma no es afín con esa actividad. Por otra parte, la pregunta entonces, viniendo del tema de la nidá y de toda esta impureza, ¿por qué está prohibido la relación en estado de impureza con la mujer en la menstruación? ¿Por qué está prohibido? Está impura, está desconectada. ¿Y yo qué? Yo me tengo que cuidar como hombre de no desperdiciar la semilla. ¿Y por qué no la puedo tocar a ella? ¿Qué tiene que ver? Ella tiene su propio ticún, ella tiene su propio problema. Derramaron sangre en el Gan Edén, ahora derrama sangre aquí en la tierra. Pero no es mi problema. Y lo compruebo de esta forma. Hay una halajá donde dice que la mujer, por ejemplo, el hombre no debe tocarse a sí mismo, no debe masturbarse bajo ninguna forma porque eso expele la semilla del hombre. Pero la mujer no tiene ese problema. Y ella dice, ese no es mi problema. Es que hay un problema de adulterio. Porque en el momento en que la mujer tiene su menstruación, no pertenece a su pareja. Le pertenece a Madim, a Marte, que es la fuerza del Satán. Es la fuerza de los 5 sentidos. Le pertenece porque tuvo una relación con él. Y al momento en que tuvo una relación sexual con él, le transmitió esa unión a la mujer. De por vida, Bien hecho por Javá. Es un estado de rigor. Es una energía tan fuerte que el hombre no la puede procesar. Una mujer que toca a un hombre en estado de impureza lo electrocuta. Y en realidad sería una relación de adulterio con el Satán. ¿Qué va a pasar? Va a venir una pelea entre ellos. Va a venir una guerra. Y luego no se sabe por qué están peleando. Yo en Colombia vi a unas personas que se veía que se querían mucho y peleaban horrible. Y entonces le pedí a una persona que le dijera que no tuvieran relaciones durante la menstruación. Y después de algún tiempo fueron con un psicólogo y seguían juntos y ya no peleaban. Tendrían sus diferencias, ya no peleaban, eran de aventarse cosas. Es una situación muy grave. Es una guerra sin piedad. Por el contrario, los que respetan la menstruación, los que respetan la separación de la mujer en la menstruación, la nidá, dice la Torá, tendrán hijos justos. Tendrá tzadikim. ¿Qué es un tzadik? Aquel que trae
a los demás en Teshuvá. Aquel que es sabio en los secretos del cielo. Si los pensamientos en la relación, fíjense lo que estoy diciendo, si los pensamientos en la relación del hombre y la mujer son puros, baja el ángel Gabriel, que es Geburael, ¿verdad?, e infunde un alma especial en el niño o niña. Los pensamientos tienen que ser de total pureza, recomendándose que el hombre visualice en todo momento de la relación el nombre con las letras Yud Hei, que representa el mundo de Atzilut, y la mujer Vav Hei, que representa Yetzirah y Asiyah, es la parte emocional y física, para que ambos unifiquen el nombre del Creador, Yud-Ke Vav-Ke, Yud-Ke Vav-He, que, ojo, no es el nombre de Dios, porque Dios no tiene nombre, es un alma innominada, solamente es el sistema creador, que esto es toda una clase profunda para quien no lo ha escuchado. Tienen que regresarse a todos los shurim anteriores. Pues de forma contraria, si no están visualizando esto, puede entrar la negatividad y por ello no conviene tener pensamientos perversos o que desvían la intención de la pareja, pues la carga energética que atraen al momento en que hay un pensamiento de este tipo, atraen, ojo, no solamente rigor hacia ellos, sino atraen rigor hacia el feto. ¿Quién fue el ángel que les dije que bajaba? Gabriel. Gabriel viene de la raíz Geburah, Geburael, y Geburah es rigor. Entonces, si el ángel Gabriel baja y detecta que hay un pensamiento riguroso, trae rigor al feto. Pero si encuentra que no hay que hacer, no hay que reprender, entonces viene un alma especial y el ángel Gabriel se va. Esto no significa que el bebé será malo, Oye, es que entonces va a ser un ladrón. No, eso son otras cosas. Pero sí significa que el bebé va a tener que hacer mucho mayor esfuerzo en acción y estudio para neutralizar sus malas cualidades. Otro punto. En el embarazo, todo lo que la mujer escuche influye en el futuro del niño. Todas las palabras, toda la música, todo el ambiente que rodea a la mujer, familiar, social, de trabajo, con el esposo, con los demás hijos, influye en el futuro del niño que lleva en su vientre. Esto, en el Pirkei Avot, número 2, capítulo 8, dice, lo digo en una forma muy breve, no me voy a meter en detalle. Dichosa la mujer que te parió. Significa que Rabí Yoshua fue llevado durante todo el embarazo de su madre, por parte de su madre, a escuchar el Sefer Torah todos los días que había Sefer Torah, todos los días que se leía la Torah. Rabí Yoshua era llevado por su madre en su vientre a escucharlo. La mujer debe en todo momento estar escuchando y estudiando el camino de la Torah. Tener mucho cuidado, porque todas estas influencias que tendrá la persona se graban en el momento de la concepción. La educación viene desde el embarazo o incluso antes del mismo. 40 días antes incluso de la concepción, se determina la influencia que va a tener en el momento de la concepción y hasta un año antes. Se define el destino de esa criatura. No se debe escuchar música pagana en el embarazo, cosas de agresiones, películas de terror,
Películas de angustia, de miedo, todo este tipo de cosas influyen y vienen los miedos al feto, que después desarrollará en vida. A veces decimos, ay, es que yo no sé por qué mi niño por todo llora. Pues sí, es que le ponías muchas telenovelas en el momento en que estabas en embarazo. O no entiendo por qué mi niño es tan sensible. Pues es que escuchabas pura música y te ponías a llorar con esa música cuando estabas en el embarazo. Entonces, la mujer tiene que estar concentrada, alegre, segura de sí misma, y de ahí que transmite esos elementos positivos al bebé. En esencia, mi maestro, eso es lo que explicó. Voy a agregar 15 aspectos adicionales a lo que mi maestro explicó de este tema. Dice mi maestro que si en el acto conyugal la mujer llega antes que el varón, dará a luz un niño. ¿De qué está hablando? Aquí empieza la Parashat Tazria diciendo, cuando una mujer haya concebido. Es decir, primero hay que sembrar y luego cosechar. Voy a hablar más adelante de esto. En realidad sabemos que cuando se habla de la mujer, se refiere al deseo de recibir propiamente. Y el varón es el deseo de dar. El sentido masculino explícitamente habla que cuando el hombre no es egoísta en el acto sexual, permitiendo que la mujer llegue primero al clímax, dará a luz un varón, y si no es así, viceversa. Depende, otro punto, de un gran mérito en esta vida. Esto lo explica mi maestro y el Zohar. Tener la oportunidad de emparejarse con el alma hermana. Es un gran mérito. Y yo sé que tengo alumnos que me han preguntado esto. Para ellos se recomienda hacer 40 veces el Shir HaShirim y leer diariamente todo el libro de Salmos. Todos los días. Lo cual es una tarea. Sí, pero también es un gran mérito. Créemelo. Lo que sucede es que muchos matrimonios, en realidad, no están emparejados con su alma hermana. Ojo, eso no es adulterio, ¿eh? Pero cuando vienen hijos de esos matrimonios, son considerados ilegítimos o indignos conforme al cielo. ¿Por qué? Porque quiere decir que la persona no tiene un mérito para estar con esa persona. Es ilegítimo. Es como haber forzado a una mujer, ¿no? Y casarte con ella. Lo legítimo es que vengan de una pareja de almas hermanas. Por eso, muchas relaciones funcionan bien en un sentido, pero no funcionan bien en el otro, porque no necesariamente es su alma hermana. En la relación conyugal es fundamental, esto va para las mujeres, fundamental que la mujer no domine al hombre. En la ofrenda que se presenta en la parashá, habla de 2 tórtolas, ¿verdad? ¿Por qué no presentó 2 animales de otro tipo? Porque explica el Zohar que la relación entre hombre y mujer tiene que ser como 2 tortolitas. Normalmente están unidas o emparejadas. Los 2 tortolitas, cuando las ves no sabes cuál es la hembra y cuál es el macho, los 2 están juntitos. Nunca ves que la tórtola hembra está por encima del macho, ¿verdad? Cuando la mujer domina al hombre, puede traer un alma invertida. Es decir, un alma homosexual o lesbiana. Esto es un alma de una mujer dentro del cuerpo de un hombre. O el cuerpo de una mujer con los atributos de un hombre. Es decir, invertida. De ahí comprobamos y comprendemos que la homosexualidad y muchos desequilibrios hormonales de este tipo
provienen del comportamiento de la pareja. Las almas se presentan en la relación conyugal en un abanico, viniendo desde las más puras hasta las más impuras. Y así como se comporta la pareja y su sabiduría en su relación, atraen un tipo de alma o de otra.